La pregunta que más se repite aquí en el canal es ¿en qué recomendamos invertir? ¿Cuál es la mejor inversión inmobiliaria en este momento? Hoy hemos creado este video para ti, no solo para hablarte del en qué invertir, sino en dónde invertir. Estamos aquí en México y hoy vamos a hablar de esos mitos y verdades que hemos escuchado acerca de invertir como extranjeros aquí en México, específicamente en bienes raíces. Me encuentro en la Riviera Maya y voy a estar caminando porque quiero que se lleven un poco, llamémoslo, del sentir. Es la mejor manera en cómo puedo transmitirles un poco de la vida aquí en México, en la Riviera Maya. Y para iniciar, quisiera compartirles un poco esa primera sensación que yo tuve cuando vine a México por primera vez a hacer negocios. Esto fue antes de pandemia, en el año 2019. Y recuerdo que pues la manera como incursioné fue perteneciendo a un grupo de empresarios y empecé a viajar a ciudades como Ciudad de México, a Monterrey. Y recuerdo yo como colombiano, en esas primeras impresiones aquí en este mercado, que apenas llegué sentí que era un mercado muchísimo más grande y me gustaría decírselos en detalles como que parecieran banales, pero no sé, como los vehículos, el poder adquisitivo de las personas, los precios de los elementos. Y poco a poco fui entendiendo que desde esa de pronto visión un poco limitada como colombiano, y me refiero sin haber explorado este mercado, que entre más me fui metiendo, pues fui entendiendo por qué este es un mercado bastante atractivo. Y aunque en este video lo conversaremos, quisiera hacer una breve introducción con elementos como los siguientes. Primero, México es el país más grande de, llamémoslo, América Latina, ¿cierto? Si vamos desde Argentina hasta México, pues este es el país que tiene más habitantes de los países de habla hispana. Es el país, este dato a mí me voló la cabeza, que recibe más turistas, y ojo con este dato, 58% de los turistas que eligen algún destino de Latinoamérica para pues, sus vacaciones, el 58% elige un destino en México. Quiere decir que más de la mitad de los turistas que recibe América Latina lo recibe este hermoso país. Estos son algunos indicadores que quiero compartirte simplemente para introducir este tema. Y es que creo que como colombianos tenemos un gran problema, y es que tenemos la visión un poco sesgada, ¿sí? Cuando consideramos invertir en finca raíz, generalmente pensamos o en Colombia, o si pensamos en el extranjero, la primera opción que por lo general se nos ocurre es Estados Unidos. Quiero decirles que tengo la fortuna desde hace 4 generaciones en mi familia invertimos en finca raíz. Llevamos 99 años invirtiendo en finca raíz, cumplimos el próximo año 100 años como familia y hemos desarrollado proyectos tanto en Colombia como en Estados Unidos como aquí en México. Y la razón por la cual sé que hoy la mejor opción de inversión, hablando de ubicación entre estos mercados, se encuentra aquí en México, es por experiencia propia y experiencia acompañando a hoy a más de 400 inversionistas colombianos aquí en este hermoso país. Entonces, vamos con esos 8 mitos y verdades que pues hemos escuchado a lo largo de estos años cuando conversamos con colombianos, ¿cierto? Y pues aquí va ese primer mito o verdad. Vamos a descubrirlo. Bueno, y aquí va el primer comentario que empecé a escuchar cuando nos introducimos en este mercado, y es: ojo porque México es muy inseguro, ¿cierto? Esta afirmación la escuchamos muchísimo cuando estábamos considerando entrar en este mercado. Y primero que todo, me da un poco de, sí, humor en el buen sentido, porque ni que viniéramos de Suiza, ¿no? De Europa o algo por el estilo. Y es que nosotros como colombianos, pues, venimos de un contexto en donde entendemos, ¿cuántos no hemos escuchado? Colombia es muy inseguro, pero los colombianos sabemos que simplemente es cuestión de no dar papaya, ¿cierto? Y de esos lenguajes que existen en todos los países, y que pues México no es la excepción. Yo quiero decirles que en nuestra experiencia
en 2 años y medio desarrollando aquí proyectos inmobiliarios, pues no hemos tenido el primer percance de seguridad, no hemos tampoco, no solo nosotros, sino ninguno de nuestros allegados cercanos de ninguna índole. Ahora, decir que en México no pasa nada y que pues, es un país donde no ocurre nada malo, pues no, obviamente que no estoy diciendo eso, pero digamos que aquí los temas de inseguridad de pronto se escuchan más a nivel de las peleas entre los narcos, entre, digamos que, pues este tipo de organizaciones, pero realmente para usted como inversionista o como transeúnte, llamémoslo en el día a día, pues no lo va a sentir en absoluto. Y por lo menos nosotros que desarrollamos, invertimos en la Riviera Maya, que es lo que se conoce como, si usted ha escuchado destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, todo esto hace parte de la Riviera Maya y este es una región supremamente turística, por ende supremamente segura. Y algo que yo quiero destacar aquí, y de antemano, este primer elemento es falso. ¿Sí? ¿Es inseguro? No invierta porque es inseguro. Falso. Entonces, primer elemento, falso. No invertir porque es inseguro, totalmente falso. Segundo, ojo con las estafas. Segundo gran warning, ¿no?, que nos empezaron a decir. Y es que, como les comentaba al inicio de este video, pues en mi familia llevamos en el mundo inmobiliario ya desde, yo soy la 4ª generación, mi bisabuelo Romualdo Lovera fue quien inició, Carlos Julio Lovera, Carlos Alberto Lovera y ahora yo, Juan Camilo Lovera. ¿Y por qué les comparto esto? Porque estafas en el mundo inmobiliario existen en todos los lugares y por lo general las estafas, digamos que tienen un modus operandi que yo quisiera aprovechar este breve espacio para darle algunos consejos. La mayoría de estafas se dan porque gente, digamos, quiere vender productos que realmente no son de ellos o que revenden muchas veces, etc. Y esto quiero aclarar que no es una práctica, digamos, del mercado mexicano, sino en general, digamos que es algo que podría ocurrir en cualquier compra o en cualquier transacción inmobiliaria. Para eso, la mejor recomendación que yo le quiero dar, si usted no quiere ser víctima de una estafa en cualquier compra inmobiliaria, vuelvo digo, no solo en México, es hacer algo que se llama la debida diligencia o el due diligence. Y básicamente esto consiste en contratar un abogado de su parte para que le ayude a inspeccionar los diferentes documentos. Documentos como la titularidad de la propiedad que usted quiere comprar, con quién está haciendo el negocio usted, si es una empresa, quiénes son las personas que están detrás de esa empresa. Y al final consiste en hacer un escrutinio detallado de los documentos que respaldan esa transacción inmobiliaria. Entonces, podríamos decir que es verdadero que existen estafas en el mundo inmobiliario, sin embargo, quiero decir que este es un porcentaje muy mínimo y que es cuestión de hacer las cosas con profesionalismo, con personas que lo acompañen a usted en el proceso para que pues usted no vaya a caer en ninguno de estos elementos y de hacerlo con compañías serias y demás. Digamos que son recomendaciones que le van a aplicar tanto en México como en cualquier país que usted desee invertir. Tercer comentario que hemos escuchado y es, ojo, el mercado está colapsado, ¿no? Y yo creo que esta es de las afirmaciones que en general en el mundo inmobiliario se suelen dar, y yo diría que en cualquier ubicación. De nuevo, es que casi que todos los comentarios que hoy vamos a ver aplican incluso no solo para México. Pero hablemos de datos. Esta gráfica que vamos a ver aquí es el reporte oficial del gobierno acerca de la inversión extranjera que se hace aquí en el país, no solo en aspectos inmobiliarios. Y quiero que usted visualice cómo en los últimos 10 años la gráfica sigue siendo ascendente. México goza de una cualidad que no tiene ningún otro país en América Latina, y es su vecino Estados Unidos. Eso hace que México siempre sea un lugar donde los americanos vienen a disfrutar, donde el americano viene a invertir. De hecho, las 3 regiones que más invierten desde el extranjero en México son, primero, Estados Unidos, segundo, Canadá, y tercero, la región europea. Y esto se los comparto porque como colombianos quiero que tengamos un contexto, y aquí voy a compartir un poquito de la calle, estamos bien temprano, por eso todavía hay mucho del comercio cerrado y demás. Pero lo que quiero decirles es que
el mercado de aquí no es colombiano. Y aquí quiero simplemente que usted expanda un poco su visión y su criterio, porque invertir en México es invertir en un país de Latinoamérica que goza de nuestra cultura, que goza, llamémoslo, de nuestro idioma, con el cual nos podemos comunicar fácilmente, pero donde aquí es donde está el mayor plus, y es que los visitantes, los consumidores, específicamente del turismo y demás en México, pues en su gran mayoría son provenientes de países desarrollados, y eso hace que se movilice pues un poder adquisitivo mucho mayor. Entonces, tercer mito: el mercado ya está colapsado y de hecho ya no hay espacio para nadie más. Absolutamente falso. Cuarto mito o verdad: no puedes comprar propiedades inmobiliarias en México a tu nombre como extranjero. Entonces, aquí quiero decirles que este es verdadero. Sin embargo, quiero hacer un doble clic y enseñarles cómo lo pueden hacer, porque si no, entonces ningún extranjero invertiría aquí en el país. Y es que resulta que México creó una ley para proteger su soberanía. ¿Qué quiere decir? Que el país, el gobierno como tal, tenga el control de su territorio. Entonces, para esto creó hace ya muchos años una ley en donde prohíbe que extranjeros efectivamente tengan propiedades a su nombre de manera directa, específicamente hablando de propiedades que queden a 50 kilómetros de la playa. Es decir, si usted está en la franja, está comprando propiedades a 50 kilómetros de la playa, aplica esta ley, o a 200 kilómetros de la frontera. Entonces, ¿cómo podría hacer yo si quiero invertir en el país, pero está esta ley? Parece contradictorio. Bueno, hecha la ley, hecha la solución. Y básicamente, como extranjero, hay dos maneras de cómo usted podría comprar bienes raíces. La primera manera es constituyendo una empresa en México. Este, por ejemplo, es nuestro caso. Aquí yo quiero decirle que para constituir una empresa en México, quizás esta es una muy buena opción si usted quiere, llamémoslo, crear negocios en México, no solo invertir de manera pasiva, sino el día de mañana tener empleados, ¿cierto? O sea, de repente usted quiere crear empresa, en fin. Esta sería la mejor opción si esa es su visión. Por eso nosotros lo hicimos de esa manera, porque pues, somos empresarios y tenemos aquí toda una organización en el país operando. Sin embargo, la segunda opción considero que es la más eficiente para aquel inversionista que lo que desea comprar es un par de propiedades, pero más en un rol pasivo. Y es el instrumento del fideicomiso. Esto sería similar a lo que en Colombia se conoce como una fiducia. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Los bancos o las entidades financieras aquí en México están autorizadas para emitir estos fideicomisos. Entonces, vamos a suponer que usted se quiere comprar un terreno donde usted puede generar muy buena plusvalía aquí en Riviera Maya. Entonces, usted hace el negocio del terreno y cuando llegue el momento de escriturar, la escritura del bien estará a nombre del fideicomiso. ¿Sí? El inmueble pasará a nombre del fideicomiso y ese fideicomiso está regulado por la entidad financiera, pero usted siendo el beneficiario. En la práctica, usted va a ser el propietario del inmueble, usted va a ser el que tome las decisiones del inmueble. Simplemente que de gaje a cumplir con la norma, pues debe estar sujeto a este instrumento regulado por una entidad financiera. Pero digamos que para hacerlo práctico, sí se puede comprar propiedad, sí hay mecanismos. Sin embargo, podríamos decir que sí es verdadero este mito de no se puede comprar propiedad a su nombre. Sin embargo, ya les expliqué cuál es el camino para poder lograrlo. Quinto comentario que escucharás si deseas invertir en México: ojo con los huracanes. Sí, ese es otro comentario que empezamos a escuchar mucho. Y sí, es cierto, en México hay temporada de huracanes, tiende a ser más hacia el mes de septiembre. Y por lo general, digamos que las propiedades más afectadas son las que están directamente sobre el mar. Ahora, yo quiero decirle algo, y es que comprar una propiedad sobre el mar, estamos hablando de millones de dólares de inversión. Y lo bonito es que México ha desarrollado su atractivo no solo en las playas, sino en algo que se conoce como el jungle living, la selva.
Entonces yo le recomiendo primero no comprar propiedades directamente sobre el mar para evitar llamémoslo así, este fenómeno natural que podría afectarle, y ya si usted está, digamos que más hacia adentro, pues no va a tener estas complicaciones. Sin embargo, sí es verdad, hay estos fenómenos climáticos aquí en la ciudad. Sexto mito, ¿verdad? Es ojo con la invasión de terrenos. Y esta pregunta, sobre todo la he escuchado de parte de inversionistas colombianos, precisamente es, oye, ¿y si yo compro un terreno, no me lo invaden? Yo quiero decirles que este es un fenómeno que a hoy, yo no he escuchado el primer caso de eso, yo no he escuchado la primera situación aquí en México en donde invadieron un terreno o algo por el estilo. Es una práctica cero común aquí en el país, así que duerma tranquilo en ese sentido. El séptimo comentario que hemos escuchado es que si yo compro una propiedad, no voy a tener como tal la escritura o la propiedad del inmueble. Y aquí yo quiero compartirle un concepto que usted seguramente no ha escuchado en Colombia y en otros países, y es la tierra ejidal. Más del 50% de la tierra en Riviera Maya es ejidal. ¿Y qué es ejidal? Palabras más, es tierra que en su momento le dieron a los agricultores, a los campesinos para que trabajaran. Y efectivamente esta tierra funciona con una lógica totalmente diferente, donde no hay escrituras, porque son predios comunales y demás. Yo quiero decirles que no es en este tipo de predios donde nosotros tenemos experiencia, y no es en este tipo de predios en los que recomendamos. Ahora, Juan Camilo, ¿quiere decir que si me ofrecen un terreno ejidal me están estafando y no funciona? No, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que no es nuestra especialidad y no nos dio la certeza jurídica invertir en estos tipos de predios, así que pues por ende también le transmito ese consejo. Sin embargo, los terrenos privados sí existen, que sería como los conocemos, digamos en Colombia o en muchos países, y es yo compro una propiedad y eso está registrado frente al gobierno y yo voy a obtener mi escritura que declara que soy el propietario de ese inmueble. Entonces es importante, por ejemplo, si usted está considerando invertir en terrenos, que valide si ese terreno es ejidal o si es un terreno privado. Y yo le recomiendo de nuevo invertir solo en terrenos privados. Así que podríamos decir que esto es falso y usted sí puede tener sus escrituras. Y voy a ir con el último comentario para cerrar este video, aquí en una obra, miren, en una de tantas obras que hay aquí en la región, y es, hay mucha corrupción. En México hay mucha corrupción, ese es el comentario. Bueno, yo quiero primero preguntarle si en Colombia, si en los diferentes países también no hay corrupción. Sin embargo, yo quiero transferirle un conocimiento y una filosofía y un valor, un principio que ha estado en mi familia por generaciones, y es cero corrupción, 100% cooperación. Y aunque sí es cierto, y eso es algo que finalmente ni usted ni yo controlamos, que en algún punto alguien, un funcionario, lo que sea, le vaya a insinuar, le vaya a decir, sin embargo, yo le quiero compartir lo que a nosotros nos ha servido por 100 años, y es tener nuestros valores y principios claros como compañía, comunicarlos con transparencia, y cuando decimos cero corrupción, 100% cooperación, es la manera como nosotros a lo largo de generaciones hemos logrado no hacer ningún acuerdo, y lo puedo decir abiertamente, tranquilamente, de que cero historias o historiales de corrupción hay en nuestra compañía, y es cooperando con los gobiernos, entendiendo qué es lo que es importante para el municipio, para el estado, para las leyes, y usted jugando en consonancia de eso, no queriendo hacer las cosas al revés. Ejemplo, en nuestra ciudadela que estamos desarrollando, si el 70% debemos conservar la naturaleza, pues conserve el 70%, ¿sí? Si hay que hacer las cosas con licencia y con regularidad, pues haga las cosas con licencia y con regularidad. Al final se trata de seguir las leyes, de tener muy claros sus valores y sus principios, no solo como persona, sino como organización, y siendo fiel a ellos. Así que amigos, si usted quiere invertir en México, les voy a dejar un enlace en la descripción y en el primer comentario para que pueda contactarse con nuestro equipo de trabajo si desea orientación. Ahí se lo voy a dejar para que le dé clic en este momento y pueda pedir información. Y yo quisiera cerrar
este video con una invitación. Y es, como colombianos, tenemos una gran bendición de tener este maravilloso país cerca a nosotros, donde hablan nuestro mismo idioma, donde tenemos una cultura muy afín, donde podemos invertir nuestro dinero en una economía mucho más fuerte, mucho más estable y mucho más apetecida a nivel mundial por mercados fuertes. Y eso para usted como inversionista se traduce en plusvalía, se traduce en pues saber que estoy poniendo mi dinero en un mercado apetecido, en un mercado que va a crecer esa propiedad o esa inversión que yo haga a lo largo del tiempo. Si es una propiedad para renta, que me va a generar buenas rentas. Si es una propiedad para simplemente cuidar mi capital, pues que lo estoy poniendo en un buen lugar donde va a germinar y donde va a prosperar. Sé que me vio hoy sudado, pero bueno, es el precio de guiarle, de acompañarle, de enseñarle desde la realidad. Quise hacer este video así, digamos, más explorador, más caminante, para que, bueno, viajara usted conmigo y sintiera un poquito este cálido día. Así que nada, les envío un gran abrazo, nos vemos en un siguiente video y que Dios te bendiga.